a todos de nuevo por estar aquí con nosotros en este compartir de los pensamientos de unificación. El pensamiento que tiene su origen en el Oriente, en Corea, y que busca de alguna manera la unión entre Oriente, Occidente, buscar la esencia de los distintos caminos espirituales, también la unión entre racionalidad, sentido común, espiritualidad y finalmente pues intentar llevar todas estas cosas a una práctica diaria que sea pues normal, que no haya que hacer cosas de alguna manera excepcionales, salirse de la vida, digamos, del día a día, sino todo lo contrario, saber integrar la espiritualidad en el día a día. Hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente es apasionante. Yo en mis años jóvenes estudié Historia del Arte y para mí la creatividad siempre ha sido una de las grandes motrices de mi vida y pienso algo que como que hace que el ser humano sea humano. Es decir, imaginaros el ser humano pues sin las grandes obras de arte, de música, de arquitectura, de pintura, las grandes manifestaciones artísticas que ha habido a lo largo de la historia. ¿Qué sería del ser humano? Pues posiblemente no sería lo mismo. No sería lo mismo. Tendríamos, pues sí, veréis que en todo, absolutamente en todo, e incluso si lo lleváis al desarrollo científico o al desarrollo incluso empresarial, sin un elemento de creatividad es imposible. Necesitamos una creatividad continua para desafiar los retos que nos presentan el día a día, los problemas, y esa creatividad forma parte de una cosa que llamamos nosotros dominad o la tercera bendición que Dios dio al hombre. Es decir, cuando, por supuesto, es una parábola, es una gran historia, pero si nos vamos a ese libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, le da tres bendiciones, le dice que crezca, que se multiplique y que de alguna manera domine, que es una palabra bastante fuerte, que domine todas las cosas, se enseñoree de toda la creación. Pienso que quizás una mala interpretación de esa palabra nos ha llevado a quizás centrar el universo en el hombre como si el hombre fuera el valor último de las cosas, como si todo estuviera digamos, a disposición del hombre, como si no fuéramos parte, de hecho, una parte más de la creación y, por tanto, en el mejor de los casos, si tenemos creatividad, inteligencia, etcétera, etcétera, todo eso nos da una responsabilidad mayor para ser cuidadores de nuestros hermanos y hermanas, los seres de la creación. Cuando observamos la creación, vemos, aquellos que os guste ir al campo, aquellos que os guste ir a la playa, a las montañas, vemos que muchas veces la experiencia del mundo natural en su forma más primigenia te puede llevar a una experiencia cercana a lo que sería una experiencia trascendental, algo que trasciende lo que tú puedes expresar en palabras. Si tú, por ejemplo, has visto un hermoso atardecer y de repente llamas por teléfono a alguien y le dices, oye, mira, estoy viendo un atardecer. ¿Tú crees que tus palabras realmente pueden explicar lo que tú estás experimentando? Veréis que muchas veces a lo largo de la historia, de las experiencias sagradas, de las experiencias especiales que han tenido fundadores, santos, mensajeros en los distintos caminos espirituales, veis la dificultad en las palabras. Es
decir, que no pueden expresar algo que les sobrecoge. Y en cierta manera, cuando estamos frente al mundo natural, también tenemos la misma experiencia. Por eso muchas veces cuando queremos sentir paz, tranquilidad, nos retiramos al mundo natural. Es curioso cómo muchos fundadores y personas importantes en los distintos caminos espirituales han encontrado esa llamada, esa especie de luz en un ambiente natural. Es decir, en un ambiente donde ellos con la naturaleza se podían encontrar a sí mismos. Por tanto, una forma de apoyar todo el movimiento ecológico, todo el empeño que hay actualmente de elevar la conciencia ecológica de nuestros hermanos, hermanas en la sociedad, es añadirle un elemento espiritual, sagrado, trascendente a el ambiente que tenemos a tu alrededor. Imaginaros que en realidad la naturaleza es un templo de Dios. Es lo más sagrado que tenemos. Imaginaros que cada uno de nosotros pudiéramos, cuando estamos frente a rocas, árboles, animales de todo tipo, sentir que todos ellos me están hablando de Dios. Todos ellos me están comunicando algo. Y es muy hermoso cuando entras en este tipo de pensamiento, cómo verás que el hombre a lo largo de la historia ha sabido ver símbolos, símbolos que estaban ahí aplicables a su propia vida. Muchas veces en los colores, por ejemplo, veréis que nosotros relacionamos, también es verdad que las culturas dan ese tipo de percepción de los colores con símbolos. Veréis que el color blanco pues lo asociamos con paz, con tranquilidad. A veces el color naranja se va a ver en otras culturas como un color de vida, un color de emoción. Vais a ver el color negro en según qué culturas aplicado a otro tipo de sentimientos, pero es verdad que los colores producen un estado mental, un estado de vibración contigo. Lo mismo ocurre con los sonidos. Fijaros algo muy interesante. Yo os diría que el lenguaje poético es un lenguaje que está muchas veces impregnado de esos símbolos que hay en la naturaleza. El súper manido símbolo de la famosa paloma de la paz. Yo no sé si les hemos entrevistado a las palomas para ver si ellas están de acuerdo en que ellas son palomas de la paz, pero en realidad es curioso, como pones una paloma, le pones en el piquito unas hojitas de algo y ya dices la paz. Cualquier niño puede entender que eso es un símbolo de paz. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que en la naturaleza, por supuesto, cada uno lo puede interpretar como quiere, nosotros creemos que Dios ha puesto para nosotros una serie de lecciones que podemos aprender para nuestra vida. Muchas de las parábolas para niños, con cigarras, con hormigas, con zorros, con esto, con lo otro, detrás de ello esas fábulas eran lecciones para aprender a ser sabios, para aprender a ser trabajadores. Tienes que trabajar como las hormigas, tienes que ser organizado como tal, no hay un animal más noble que el caballo, no hay un animal más cercano que un perro, no hay un animal más astuto que un zorro, etcétera, etcétera. Vamos a ver en las distintas culturas cómo cualidades que son puramente humanas las vamos a proyectar en el mundo natural y a través de ello vamos a aprender lecciones. De nuevo, con mucha humildad frente al mundo natural, podríamos
entonces pensar, ¿qué puedo aprender yo? ¿Qué me estás enseñando aquí? Incluso yo siempre pienso, y quizás, por ejemplo, en qué nos enseñan en España, que hay tantos olivos, ¿qué nos enseñan los olivos? Por decir algo, las encinas y olivos que son tan españoles de alguna manera, tan mediterráneos, nos enseñan que aunque su crecimiento es tan lento y para ver un árbol en su completa dimensión pueden pasar muchísimos años, tú podrías pensar, ¿para qué voy a plantar una encina o un olivo cuando yo no voy a ver su pleno crecimiento? De nuevo ahí tienes una lección, porque la naturaleza te está enseñando que no puedes pensar en la felicidad instantánea del momento, sino que tienes que pensar de qué manera contribuyes para que tus hijos, tus nietos, las futuras generaciones puedan beneficiarse. ¿Veis la dinámica que existe entre la naturaleza y el hombre? Que es una dinámica de mucha humildad, de estar frente a algo que es más grande que tú y que por tanto debes de acercarte a ello con profunda humildad, con profundo corazón, intentando aprender e intentando contribuir de la mejor manera. Yo creo y creemos en nuestra asociación que si tenemos ese corazón hacia el mundo natural responde hacia nosotros de la misma manera. Bien, me gustaría reflexionar en este proceso creativo, que le demos un poco de vuelta sobre cuál es el propósito de esa creatividad, de esa tercera bendición que Dios nos da. Es decir, primera bendición sería el desarrollo como personas, segunda bendición sería el desarrollo como familias y a nivel global como una gran familia mundial. Tercera bendición sería aprender a vivir en armonía con la naturaleza para que juntos podamos crear un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de felicidad. Bien, la creatividad es un elemento vital en los seres humanos. Tenemos que aprender a ser cada vez más creativos porque en ello también radica parte de nuestra felicidad. Cuanto más creativos somos, más felices. De hecho, vamos a ver que muchos creadores en la historia, aunque llevaron vidas que personalmente no eran tan felices, no eran tan modélicas, no tenían ni un nivel familiar fantástico ni personal fantástico, pero a través de la creatividad podían conseguir expresar todo su corazón, expresar toda su fuerza y a través de ella dejar un legado para el resto de la historia. Es decir, su contribución ya no era simplemente el que personalmente pudieran ser más o menos felices a nivel familiar o a nivel de un entorno cercano, sino ya a través de la creatividad conseguían algo mucho más grande. ¿Cuál es, pues, el propósito de esa creatividad? Por supuesto, podemos pensar desde un prisma puramente cultural y decir, bueno, ¿qué es lo que en esta cultura, en estos momentos, se lleva? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que la tecnología nos permite? ¿Qué es la plataforma adecuada para expresar la idea adecuada? Pero sea cual sea la tecnología que utilicemos, la plataforma que utilicemos, la creatividad es la creatividad. La chispa creativa no te la da la tecnología. Tienes que de alguna manera comunicar un mensaje. Hay que comunicar un mensaje, sea ese mensaje verbal, claro, evidente, o un mensaje no verbal, puramente llegando al corazón. Es bonito cuando estás frente a una gran película, a una gran obra de arte, una gran obra musical, y llega un momento en que
te emocionas y llegas a llorar, a emocionarte, a sentir que se está produciendo un momento mágico en el cual ese autor, ese compositor, ese creador, te está elevando por encima de tu cotidianidad a una experiencia mucho más grande. Esa creatividad es importante. El desafío que quizás me gustaría reflexionar esta mañana aquí, o tener aquí, es ese propósito. Claro que es verdad que muchos creadores, muchos creadores, por supuesto, disfrutan en el momento, en el proceso creativo. No se obsesionan solamente con el desarrollo final, sino que en el proceso se retroalimenta y piensan, uy, qué interesante, no es lo que yo tenía preparado, pero esto me encanta, lo voy a incluir en la obra. Esto, uy, mira cómo está saliendo. Entonces el proceso creativo mismo te ayuda. Pero es curioso que muchos creadores les encantaría perdurar. Quizás la palabra eternidad asusta. Decir que algo puede ser eterno es un poco ambicioso, es decir, es un poco demasiado. Es decir, pensar que una obra de arte, una obra que se crea, sea eterna, asusta. Pero por otro lado, sí te gustaría que tu obra fuera apreciada, valorada y que pudiera conmover a mucha gente. Ya sé que hay el famoso artista maldito que le da igual, pero incluso el artista maldito le gustaría que alguien pudiera reconocer su obra. Me gustaría deciros que yo creo que el futuro de esa creatividad pasa por alinearnos, no sé si sería la palabra correcta, el concepto correcto, alinearnos con el deseo de Dios para la creación. Se puede crear por crear, para demostrar que lo sabemos hacer o que manejamos la tecnología, pero finalmente, ¿cuál es su propósito? Igual que como individuos deberíamos de crecer para sentir alegría, para sentir realización, igual que como familias deberíamos de crecer para poder expresar cada vez más amor en nuestras vidas, de la misma manera como proceso creativo debemos crecer para contribuir a la belleza, a la armonía, al sentimiento de conjunto que hay en el universo. La obra creativa, el proceso creativo, debe tener elementos dentro de sí mismo que reflejan los contenidos que están fuera. Los contenidos de verdad, de amor, de belleza, de fidelidad, de lealtad, de sacrificio, de espíritu de entrega, de vivir por los demás. Las grandes epopeyas, las grandes leyendas, las grandes historias están siempre imbuidas de esos valores que las hacen perdurar. Y por tanto, nuestro desafío en nuestra sociedad es lograr que nuestra creatividad personal, de conjunto, pueda llenarse de esos elementos, de esos valores que son importantes y que están ahí. Cada elemento, por tanto, debe de ser un reflejo de elementos que perduran, elementos que dicen algo, que contribuyen. Yo no quiero o no debemos de pensar que mi obra debe de ayudar a que los demás se depriman más, a que los demás se frustren más, a que los demás se quejen más, a que los demás vean más odio, más rencor, a que tengan una pataleta después de entrar a ver esta exposición o después de ver esta película.
ya hemos visto demasiadas de esas expresiones. Ya el mundo nos bombardea con mensajes de desesperanza, de desilusión. La creatividad debe alinearse, por supuesto sin ser ciega a la realidad, debe alinearse hacia una contribución para construir un mundo mejor. Es algo que necesitamos. Cuando hablamos de creatividad, fijaros, de amor, de creatividad, de valores, podríamos llevarlo en un ejercicio de imaginación, podríamos llevarlo incluso a la economía, al nivel económico. Imaginaros, ¿os acordáis de la historia tan bonita del Principito, en el cual él distingue su rosa de las demás rosas porque es la rosa que él cuida, la rosa que él ama? Por supuesto, exteriormente es la rosa, la de todos, pero para él es su rosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo de los fondos, la propiedad verdadera está cimentada en el amor. Aquellos que cuidan más algo son los que, lógicamente, pueden cuidar mejor de esto y pueden realmente valorar lo que tienen entre manos. Aquellos que tienen un corazón más grande, automáticamente lo que poseen lo van a ofrecer al conjunto, porque es una proyección de su propio corazón. Si nuestra economía, por supuesto no se trata de esto, la conferencia o la pequeña aportación esta mañana, si nuestra economía no estuviera simplemente ligada a beneficios de mercado y de alguna manera a ver ofertas, demandas y demás, sino estuviera más ligada a la felicidad de las personas, ligada al corazón de las personas, al amor, llevar la economía de la mano con la solidaridad. Es decir, debemos de absolutamente unir las dos, no por obligación, porque si creas leyes que obligan a la gente a ser solidarios, van a encontrar formas de eludir esas leyes, porque en el fondo no desean ser solidarios. Por tanto, como no lo desean, van a buscar el mejor abogado, van a buscar la mejor manera de eludir esa forma. La única manera de que realmente pueda funcionar, únicamente, es si cada uno de nosotros sentimos que mi proyecto creativo va en función de beneficiar a los demás. Y claro, esos demás de alguna manera tienen que corresponder a toda esa entrega de corazón que tú haces. Solo con una solidaridad de corazón, con un cambio de conciencia, el cambio realmente es estable. De la otra manera, tenemos que estar en perpetuas modificaciones de leyes, de chequeos, de intentar que este no sea más listo que el otro. Siempre vamos a estar en una permanente revisión porque el espíritu humano está muy por debajo de los ideales que se nos plantean delante. Y tiene que ser al revés. Nosotros debemos de estar por delante. ¿Cómo? Pues con un cambio de conciencia. Por eso para nosotros es muy importante el hecho de tomar conciencia de la existencia de Dios, de la relación con Dios, de hacer que ese ser pase a ser algo mío. No es simplemente una cuestión religiosa, no lo es, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de cambiar el prisma con el que ves la realidad. Dios viene a mí y me diviniza. Yo paso a ser un ser trascendental, importante, pero ¿solo yo? No, toda la humanidad.
todos mis compañeros y compañeras de viaje, todas las personas que están en este planeta, da igual cuál sea su conocimiento, riqueza, procedencia, raza, color y religión, todo esto es irrelevante desde el prisma de mi visión de Dios. Sé que esta persona tiene el mismo valor, el mismo potencial que yo tengo. Y por tanto, el desarrollo económico, cultural y todos los demás desarrollos que forma parte de esa tercera bendición de llegar a crear un mundo mejor para todos, entonces ese sentimiento tiene que estar ahí para hacerlo realidad. No puede ser una imposición simplemente. Esta presentación es una invitación a todos vosotros a, por un lado, animaros a ver a la naturaleza como una gran maestra, la mayor maestra espiritual que existe. Cuando estáis enfrente de un árbol, enfrente de cualquier elemento ahí fuera, es una cuestión de vuestra percepción para sentir que ahí hay algo grande. Ahí está puesto el sello de Dios, el sello de lo sagrado, en lo más pequeño, en lo más humilde, te puede enseñar una lección para toda tu vida. Muchas personas en la historia han ido por ese camino. Pero dado que no estamos en un mundo solamente natural, sino que tenemos que vivir en sociedad, por favor, esta capacidad creadora que es tan hermosa que tenemos todos los seres humanos, utilizarla siempre de la mano con valores que puedan ayudar a nuestra sociedad a ser mejor, que puedan fomentar armonía, paz, solidaridad, compañerismo, servicio por los demás. Todo esto, de alguna manera, el artista, el creador, tiene que ser, para esos artistas, un poco pillo, un poco, no pillo, un poco astuto en saber, inteligente, sabio, cómo transmitir estos mensajes a través de la obra. Y finalmente, todos los demás desarrollos creativos que existen en este mundo deben ir de la mano de los mismos valores. De nada sirve al hombre encontrar los medicamentos más increíbles para resolver las enfermedades más increíbles si luego esos medicamentos van por el proceso mercantil y resulta que una persona de un país pobre no puede acceder a ellos porque están a un precio increíble. ¿Por qué? Pues porque a unos señores les interesa hacer de alguna manera dinero en todo este proceso. No les interesa simplemente sanar, sino les interesa triunfar en todo esto. Bien, esos parámetros deben cambiar y debemos siempre caminar desarrollo creativo con valores que realmente reflejen la naturaleza de Dios y, en el fondo, la naturaleza más profunda que todos llevamos dentro. Gracias por escuchar estas palabras y espero que, no todo, pero que alguna de las cosas que haya podido decir os hayan ayudado y que, quién sabe, es decir, os ayude a contribuir a hacer grandes cosas en el futuro en vuestras vidas. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Gracias.